en aquel escenario iluminado, en la cúspide de lo que imaginé que sería el día más feliz de mi vida, el zapato remendado que vestía con orgullo finalmente se partió. No fue el ruido de la suela despegándose lo que me humilló, sino la risa ahogada que provino de mi nuera, Ana Paula, y de su hija, Sofía. Una risa fría, aguda, que hizo eco en el silencio de aquel auditorio y se clavó en mi pecho como un puñal. Ellas no se rieron del zapato, sino de mí, de mi pobreza, de la vida entera de sacrificios que tejí para que mi nieto, mi Santiago, pudiera brillar. El zapato, que por décadas me acompañó, de repente me traicionó. Y las lágrimas que intenté contener, por orgullo, se mezclaron con la vergüenza mientras sentía la mirada de mi nieto, tan llena de compasión. Ana Paula murmuró algo sobre la pobreza que no se esconde, pero el veneno en su voz decía mucho más. Ella y su hija me miraban desde arriba, como si toda mi vida, la vida que dediqué a ellas, no fuera más que una broma. De mal gusto. Y el dolor no era solo mío, era el dolor de un esfuerzo silencioso, de cada céntimo ahorrado, de cada remiendo hecho a mano para que mi Santiago pudiera tener el futuro que merecía. En medio de aquel salón, con la gente pasando a mi alrededor y el sonido de la graduación haciendo eco, entendí que aquella no era solo una risa de desprecio. Era el presagio de algo mucho más grande. Un conflicto que yo ni imaginaba que existía, pero que ahora, con mi dignidad en harapos, se mostraba tan real. Era como si aquel zapato fuera la punta de un iceberg, y la humillación que sentí fuera solo la primera señal de una traición que vendría a continuación. Pero, ¿sería que la mujer que fue el hazmerreír en el escenario de la vida de su nieto conseguiría, de alguna manera, revertir el juego? Si mi historia, la historia de la viuda Celia, toca tu corazón, acompáñame hasta el final. Y si quieres seguir escuchando relatos reales como este, suscríbete y comparte. Quizás la próxima historia sea la tuya, o la de alguien que conoces. Mi nombre es Celia de la Torre, tengo 78 años, y la verdad es que siempre viví con poco. Desde los 16 años, la máquina de coser fue la extensión de mis manos. El zumbido constante del pedal, el olor del hierro caliente y el tacto áspero de los tejidos pasaron a ser el ritmo de mis días. Nunca necesité mucho, solo honestidad en el trabajo y la presencia de mi nieto Santiago, a quien crié como un hijo. Viuda desde los 56, aprendí a no esperar ayuda de nadie, solo mi propia disciplina y las pequeñas alegrías de la vida, como oír la campana de la Catedral de la Almudena resonando por las calles estrechas de Madrid. La mañana de su graduación, me desperté antes de que saliera el sol. Hice mi café negro, fuerte como siempre, y dejé el pan tostar hasta que esparció el olor por la cocina pequeña. Mientras untaba mantequilla en la rebanada, miré el par de zapatos que estaba al lado de la silla, negros, antiguos, pero lustrados hasta donde pude. Yo misma ya había remendado la suela 2 veces. Aguantarán solo un día más hoy, murmuré para mí, sin imaginar que serían precisamente ellos los que me expondrían. Me puse mi mejor vestido azul marino, aquel que guardaba para ocasiones importantes. El tejido ya mostraba señales de uso, pero aún tenía dignidad. Me recogí el cabello en un moño simple, rocié una gota del perfume barato que me regaló la señora Carmen en Navidad y me quedé esperando a que Santiago viniera a buscarme. Él llegó, sonriente, con la toga en la mano. El orgullo llenó mi pecho, casi acallando el frío de la mañana. «Abuela, estás hermosa», dijo, y esas 3 palabras fueron mi consuelo antes de lo que vendría. Cuando entramos en el auditorio de la universidad, sentí enseguida la mirada de Ana Paula, mi nuera, recorriéndome de arriba abajo. El perfume caro de ella, dulzón y empalagoso, se mezclaba con el olor de flores en el vestíbulo. Fue durante la ceremonia que sucedió, en el silencio entre 2 discursos, oí un crujido. La suela de mi zapato cedió y se soltó del todo. El ruido seco hizo eco en mis oídos más que en la sala. Y entonces, la risa ahogada, primero de Ana Paula, después de su hija, Sofía. «Mira nomás, ni zapatos decentes tiene la vieja», susurró Sofía, pero lo suficientemente alto para que quienes estaban cerca escucharan. La sangre se me subió al rostro. Sentí la garganta seca, la mano temblorosa en mi regazo. Seguí inmóvil, como si no hubiera escuchado. Santiago me miró con los ojos llorosos, y aquella mirada de compasión dolió más que la risa de ellas. Yo quería que él me viera fuerte, pero en aquel instante parecía que toda mi vida de sacrificio se resumía a un zapato roto. El olor a pintura fresca de la pared recién pintada del auditorio se mezclaba con aquel clima pesado. Yo intentaba fijar los ojos en el escenario, donde llamaban los nombres de los graduandos, pero la frase hacía eco como un martillazo dentro de mí. «Ni zapatos decentes, ¿cuántas ropas he cosido para Ana Paula? ¿Cuántas veces arreglé el dobladillo de un vestido de ella sin cobrar un céntimo? Y ahora, delante de todos, yo era reducida a un objeto de escarnio». El corazón me latía fuerte, como si cada risa ahogada fuera una aguja perforando mi pecho.
Pensé en levantarme e irme de allí, pero el miedo de arruinar el día de Santiago me mantuvo sentada. Pasé la mano discretamente en la suela suelta, intentando fijarla con la punta de los dedos, como si fuera posible pegar dignidad en aquel instante. Santiago susurró: abuela, no le hagas caso, por favor, no le hagas caso. Pero, ¿cómo no hacer caso si la herida ya estaba abierta? Respiré hondo, cerré los ojos por un instante y me prometí a mí misma que no les daría el espectáculo de verme llorar. Continué allí, rígida, hasta el final de la ceremonia. La campana de la universidad sonó cuando los estudiantes lanzaron los birretes al aire, pero el sonido que quedó grabado en mi memoria no fue el de los aplausos, sino el de la risa ahogada de Ana Paula. Yo aún no lo sabía, pero aquel zapato roto era solo el primer crujido de una grieta mucho mayor. A la salida de la ceremonia, el sol de Madrid se reflejaba en el empedrado y me cegaba por instantes. Yo caminaba despacio, arrastrando el pie con el zapato sin suela, intentando esconder el defecto, pero cada paso parecía gritar más alto que mi propia voz. El olor de las castañas asadas que venían de la esquina me trajo de vuelta a la realidad, pero pronto fue acallado por el sonido de las risas de Ana Paula y Sofía detrás de mí. Oí cuando Sofía dijo, en tono de burla: si hubiera sabido que venía así, ni habría aparecido. Sentí el rostro arder, pero seguí firme, agarrando el brazo de Santiago. Él intentaba desviar la atención, hablando del futuro, de los planes después de la graduación, pero la sombra de la humillación ya se había instalado en mí. Llegamos a la puerta del restaurante donde haríamos la comida de celebración. El lugar era acogedor, con paredes de piedra y olor a bacalao asado en el aire. Sin embargo, para mí, aquel ambiente parecía una prisión. Las conversaciones alegres de los invitados se mezclaban con el ruido de los cubiertos y el sonido apagado del flamenco que sonaba bajo en la radio, pero todo me sonaba distante. Ana Paula corrió la silla para sentarse frente a mí y me lanzó una sonrisa que más parecía una victoria personal. Yo evité sus ojos y me arreglé el vestido en el regazo, intentando no mostrar la suela suelta del zapato. Santiago, en su inocencia, intentaba animar el ambiente. Contaba historias de la universidad, de los compañeros, de las madrugadas en vela estudiando. Yo sonreía, pero el sabor del pescado a la parrilla que me sirvieron parecía gris, sin gracia. Con cada bocado, pensaba en cuántos turnos extras de costura había hecho para que él tuviera libros, ropa, e incluso el propio traje que usaba en aquel momento. Y aún así, delante de todos, yo había sido ridiculizada. ¿Qué más necesitaba sacrificar para ser respetada? En un momento de silencio, Ana Paula se inclinó hacia Sofía y, en voz baja pero audible, comentó: es por eso que nunca la llevé a ninguna cena de la empresa. Hubiera sido una vergüenza. El crujido en el pecho fue tan fuerte que necesité beber un trago de vino para disimular el temblor en las manos. Santiago escuchó, lo vi en su mirada, pero él se mordió los labios y no dijo nada. Esa omisión dolió casi tanto como las palabras. Yo quería que él me defendiera, pero comprendí que estaba atrapado entre el amor a su abuela y el miedo a su madre. Pasé el resto de la comida en silencio, moviendo el bacalao en el plato, sintiendo el olor fuerte del aceite y del ajo subir hasta empalagarme. La risa de Sofía era estridente, cortando el aire como una navaja. Cada vez que ella miraba a mis pies, yo sabía que era del zapato de lo que hablaba. Nunca un par de zapatos me había parecido tan pesado, tan imposible de cargar. Yo ya estaba cansada de ser motivo de burla, pero en aquella mesa, rodeada de gente que decía ser familia, percibí que lo que dolía no era el zapato roto, sino la indiferencia con la que trataban una vida entera de sacrificio. Cuando finalmente salimos, el aire frío de la calle golpeó mi rostro como un puñetazo, y por un instante fue incluso un alivio. El olor a lluvia anunciaba que la tarde iba a caer, pero eso poco me importaba. Ana Paula siguió adelante con Sofía, hablando alto sobre viajes y compras. Santiago se quedó atrás conmigo, caminando despacio. Él dijo apenas: abuela, perdón por lo de hoy. Yo no respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque las palabras se enredaban entre el resentimiento y el silencio. Llegamos a mi edificio en el barrio de San Blas, y cada escalón de las escaleras de piedra parecía más empinado de lo normal. El eco de los pasos de Santiago detrás de mí se mezclaba con el chirrido de la puerta vieja. Cuando entré en casa, el olor familiar a lavanda de mi cuarto me trajo una sensación breve de refugio, pero pronto desapareció. Santiago me abrazó, y yo sentí que él quería pedir perdón en nombre de los demás, pero no era justo. No era culpa de él por aquella herida. Después de que él se fue, me senté sola en la sala, con la máquina de coser silenciosa a mi lado. Pasé los dedos por el pedal de hierro frío, recordando cuántas noches me quedé despierta para pagar la escuela de él. El reloj de la iglesia dio las horas, y el sonido hizo eco en las paredes como si fuera un recordatorio cruel. El tiempo pasó, y aún así yo era vista como la vieja pobre de zapato roto.
Lo que yo no sabía es que, de allí a pocos días, la misma ciudad que presenció mi humillación también sería el escenario de mi venganza silenciosa. A la mañana siguiente me desperté con el olor del café esparciéndose por la cocina y la claridad tímida entrando por la ventana. Las imágenes de la graduación aún me asombraban, como si cada detalle hubiera sido grabado a fuego en mi mente. La risa de Sofía, el comentario venenoso de Ana Paula, el silencio cómplice de Santiago, todo venía de nuevo, como si la escena estuviera sucediendo dentro de mi propia sala. Puse los pies descalzos en el suelo frío y, por instinto, busqué los zapatos en la orilla de la cama. Estaban allí, con la suela colgando, como un recordatorio cruel de la vergüenza. Los tomé en las manos y pasé el dedo por la costura gastada. Por primera vez en muchos años, sentí que ya no valía la pena remendar. Pasé el día como siempre, arreglé la casa, lavé la ropa, preparé la comida simple de arroz, frijoles y un pedazo de pescado comprado en el mercado. La radio chirriaba abajo, tocando un programa de flamenco antiguo. Sin embargo, cada sonido parecía distante, como si yo estuviera atrapada en una burbuja. La visita inesperada de la señora Carmen, la vecina, trajo un poco de confort. Ella entró trayendo el olor a pan fresco y dijo: «Celia, oí hablar de la graduación, ¿cómo te fue?». Por un instante, pensé en sonreír y decir que había sido hermoso, pero el nudo en la garganta no me lo permitió. Apenas moví la cabeza y cambié de tema. No quería que mi dolor se esparciera por la boca de los demás. 2 días después, Santiago apareció en mi puerta. Estaba cabizbajo, los ojos hundidos, la postura encorvada. Trajo flores del campo envueltas en periódico. El olor fuerte a tierra húmeda invadió la sala. «Abuela, yo quería hablar sobre lo que pasó», comenzó, sin conseguir mirarme directamente. Puse las flores en un jarrón improvisado, una antigua botella de vino, y respondí: «No necesitamos hablar de eso ahora, Santiago». Él insistió: «Pero sí que necesitamos». Aquello no fue justo. El tono de él era de dolor, no de indignación, y yo percibí que el peso de aquella tarde también estaba sobre sus hombros. Aún así, el silencio entre nosotros permaneció pesado. Él contó de los planes de buscar trabajo en Madrid, de las entrevistas que ya había programado. Yo oía, pero mi pensamiento estaba en otro lugar. ¿Será que, en la ausencia de él, yo me quedaría aún más vulnerable a las humillaciones de Ana Paula? O quizás aquella distancia fuera la oportunidad para el crecer sin cargar la sombra de la vergüenza que la familia me atribuía. Cuando él se despidió, el abrazo fue más largo que de costumbre, y yo percibí que había algo que él no decía. Al día siguiente, recibí una carta certificada. El sobre traía el sello de una notaría del centro de Madrid. El olor del papel nuevo, mezclado con el de la tinta fresca, me trajo un escalofrío. Me senté a la mesa antes de abrir. Las manos me temblaban, y por un instante pensé en dejar la carta a un lado, pero la curiosidad fue mayor. Dentro, una citación para comparecer en la notaría en fecha marcada, relativa a un proceso de herencia. Me quedé confusa. No había nadie cercano a mí para dejarme bienes. ¿Quién podría haberse acordado de una vieja costurera como yo? Pasé los días siguientes con esa pregunta martilleando en la cabeza, mientras cosía un dobladillo de pantalón. Para un vecino, el sonido repetitivo de la aguja perforando el tejido parecía marcar cada duda. Por la noche, la campana de la iglesia sonaba y me encontraba despierta, tumbada en la oscuridad, imaginando posibilidades. ¿Sería un error? ¿Una equivocación? ¿O quizás algún pariente lejano que yo ya ni recordaba? La ansiedad comenzó a corroer mi sueño, pero también encendió una chispa. ¿Y si esa herencia tuviera el poder de cambiar el juego? Llegado el día, me puse de nuevo mi vestido azul marino, el mismo de la graduación. Había en mí unas ganas extrañas de confrontar el destino de frente, con la misma ropa que había presenciado mi vergüenza. Me puse un par de zapatos prestados de la señora Carmen, mucho más cómodos y enteros, y salí por las calles estrechas de Madrid. El aire frío de la mañana traía el olor a pan asado que venía de las panaderías, y las piedras húmedas del suelo resbalaban bajo mis pies. Con cada paso, mi corazón se aceleraba, como si yo estuviera camino de algo que cambiaría no solo mi futuro, sino también la forma en que yo me veía. Cuando llegué a la notaría, el ambiente tenía un olor mixto de papel guardado y madera encerada. Las paredes altas, los muebles antiguos y el sonido hueco de los pasos haciendo eco en el pasillo daban un aire solemne al lugar. El funcionario que me atendió me llamó por el nombre con naturalidad, como si ya me esperara. «Señora Celia, por favor, esta sala es para usted». Entré despacio, sintiendo el corazón martillear contra el pecho. Dentro, un abogado de gafas finas me aguardaba, sosteniendo una carpeta de cuero. Fue entonces que oí la frase que lo cambiaría todo: «Usted está aquí para tratar la herencia de 7 apartamentos en el centro histórico de Madrid». Por un instante,
Pensé que había escuchado mal. El sonido de las palabras del abogado hacía eco en la sala como si viniera de muy lejos. 7 apartamentos. La palabra 7 se me pegó a la cabeza como si fuera imposible de creer. Sentí el estómago revolverse, y el olor fuerte del pulidor de madera mezclado con el polvo de los archivos me dejó mareada. Apoyé las manos arrugadas en la mesa para no perder el equilibrio. ¿Hay algún error?, pregunté, con la voz más baja de lo que me gustaría. El abogado abrió la carpeta, retiró documentos sellados y los deslizó hasta mí. No, señora Celia. Está todo registrado. Una herencia legítima, dejada a nombre de usted. Tomé las hojas con las manos temblorosas. El papel era áspero, la tinta aún nítida, y mi nombre completo estaba allí, en letras que no dejaban espacio para dudas. Mientras leía, el abogado explicó que el antiguo propietario, un señor llamado Álvaro Domínguez, no tenía herederos directos y había decidido dejar sus bienes a personas que, de alguna forma, habían marcado su vida. Yo lo había conocido solo de vista, cliente esporádico de costura, un hombre callado que aparecía de vez en cuando para arreglar el dobladillo de los pantalones. Jamás imaginé que guardara mi nombre en algún lugar de su memoria. Mi corazón se disparaba, pero al mismo tiempo una ola de miedo me atravesaba. ¿Qué significaba para una mujer simple, de manos callosas, volverse dueña de 7 apartamentos? La sala parecía encogerse a mi alrededor, y el ruido distante de un coche en la calle allá afuera era lo único que me traía de vuelta. Firmé los papeles con la pluma pesada que me extendieron. La punta arañó el papel, y con cada letra de mi nombre sentí como si estuviera cosiendo una nueva vida, hilo por hilo. Salí de la notaría con la carpeta bajo el brazo, el peso físico casi menor que el peso invisible de la noticia. Las calles de Madrid, con su empedrado irregular y olor a churro saliendo de las pastelerías, parecían de repente diferentes, como si me miraran con ojos nuevos. Yo, que días antes había sido blanco de risas por causa de un zapato roto, ahora cargaba en las manos documentos que podían acallar cualquier burla. Pero la sensación no era de triunfo inmediato. Era una mezcla de vértigo e incredulidad, como si el suelo pudiera ceder en cualquier momento. En casa, me senté a la mesa, puse la carpeta abierta delante de mí y me quedé mirando los sellos rojos, como si ellos pudieran contarme más de lo que las palabras ya decían. Pasé los dedos por las hojas, sintiendo la textura áspera, y me pregunté cómo esa revelación cambiaría la forma en que Ana Paula y Sofía me tratarían. ¿Será que se tragarían la risa de una vez? ¿O intentarían acercarse fingiendo un cariño que nunca tuvieron? El reloj de la pared marcaba las horas despacio, y cada tic-tac era un recordatorio de que yo tenía una elección que hacer. Al final de la tarde, Santiago apareció. El olor a lluvia impregnaba su ropa, y él entró trayendo la humedad fría de la calle. Le conté la noticia de forma seca, sin rodeos. Santiago, heredamos 7 apartamentos. Él abrió los ojos de par en par, dejó caer la mochila en el suelo y balbuceó, ¿7? Pero, ¿cómo, abuela? Le conté sobre él. Señor Álvaro, sobre la notaría, le mostré los papeles. Él sostuvo los documentos con las manos firmes, pero sus ojos se le llenaron de lágrimas. Ellas se van a volver locas cuando lo sepan. Sentí mi pecho apretarse con esa frase. Yo sabía a quién se refería, a su madre, Ana Paula, y a su nieta Sofía. Aquellas dos, que habían hecho de mi pobreza motivo de burla, ahora irían a olfatear esa riqueza como lobos detrás de carne. El miedo y la rabia se mezclaban dentro de mí. Santiago percibió y sostuvo mi mano. Abuela, promete que no vas a dejar que ellas te usen. La firmeza de él me trajo un hilo de coraje, pero también una nueva duda, hasta dónde estaba dispuesta a ir para proteger no solo los bienes, sino mi dignidad. Aquella noche, no pude dormir. El cuarto estaba oscuro, pero la carpeta abierta en la mesa parecía brillar como si fuera una llama. El olor suave a lavanda que siempre me calmaba no bastaba. Repetía en silencio las palabras que oí en la notaría, 7 apartamentos. Yo me levantaba, caminaba de un lado a otro, las tablas crujiendo bajo mis pies descalzos. Una pregunta me perseguía, ¿sería esa herencia un regalo o una trampa? Y, por encima de todo, ¿cómo la usaría delante de la familia que me había humillado? A la mañana siguiente, me desperté con los ojos pesados, como si hubiera pasado la noche entera cargando sacos de arena. El café negro se enfriaba en la taza porque yo no conseguía dar más que pequeños sorbos. La carpeta con los documentos permanecía abierta sobre la mesa, como un visitante que no se va. El olor a papel y tinta parecía haberse infiltrado en toda la casa. Mientras movía mecánicamente el pan tostado, pensé en Ana Paula y Sofía. Sabía que no conseguiría esconder aquello por mucho tiempo. En ciudades pequeñas como Madrid, las noticias corren más rápido que el viento. Y no tardó en ocurrir. Al inicio de la tarde, oí el sonido de golpes fuertes en la reja de hierro.
Era un ritmo impaciente, casi agresivo. Cuando abrí la puerta, me encontré con Ana Paula, los ojos chispeando, la respiración jadeante. Sofía venía detrás, mascando chicle, con la misma mirada burlona de siempre. El perfume dulce y empalagoso de Ana Paula invadió el pasillo como una nube sofocante. Así que es verdad, disparó sin siquiera decir buenas tardes. 7 apartamentos, mamá, ¿y usted iba a escondernos eso? Me quedé parada por un instante, apoyada en la puerta, sintiendo el frío del hierro contra la palma de la mano. Yo no iba a esconder nada. Solo necesitaba tiempo para entender, respondí, intentando mantener la voz firme. Sofía soltó una risita corta, que hizo eco por el pasillo estrecho. ¿Entender? ¿Qué hay que entender, abuela? Ahora vamos a vivir bien, ¿no? Ya era más que hora de que usted pensara en la familia de verdad. Las palabras de ella, cargadas de desprecio, cayeron sobre mí como piedras. Las invité a entrar, aunque contra mi voluntad. El olor a humedad del pasillo contrastaba con el perfume exagerado de ellas, y por un momento sentí vergüenza de la simplicidad de mi casa. Se sentaron en la sala, y Ana Paula comenzó a hablar sin parar, como si ya lo hubiera planeado todo. Podemos vender 3 apartamentos de inmediato, comprar una casa mejor para Santiago en Barcelona, quizás incluso invertir en algo. Y claro, uno se queda conmigo y otro con Sofía, al fin y al cabo somos familia. Cada palabra de ella era una puñalada disfrazada de sonrisa. Yo las observaba, callada, mientras las manecillas del reloj de pared parecían girar más rápido que nunca. Con cada frase, percibía que no había sorpresa genuina, ni alegría por mi inesperado destino. Había solo hambre, aquella hambre que corroe cualquier afecto. Sofía, moviendo el celular sin mirarme, remató, al menos ahora usted no va a pasar vergüenza con zapato roto. Puede comprar cuantos quiera. Fue en ese momento que sentí el corazón latir tan fuerte que casi me levanté de la silla. Antes de que yo pudiera responder, Santiago llegó. Traía en el rostro la expresión de quien ya imaginaba la escena que encontraría. El ruido de la puerta cerrándose detrás de él hizo que la sala se silenciara por algunos segundos. Mamá, Sofía, no es así como va a ser, dijo, con la voz firme y cortante. Pero Ana Paula, sin perder el aliento, rebotó, tú aún eres muy joven, Santiago. No entiendes cómo funciona. Esto no es sobre tú decidas, es sobre tu abuela finalmente darnos algo a cambio. Aquellas palabras, darnos algo a cambio, hicieron eco dentro de mí con un gusto amargo. Me vi en el reflejo de la vitrina de la sala, una vieja de vestido azul marino, con arrugas que cargaban años de trabajo, mirando a 2 mujeres que jamás supieron lo que era el sacrificio. Sentí una rabia silenciosa crecer, no por el dinero, sino por la audacia de tratar mi vida como una cuenta que pagar. La palma de mi mano sudaba, y necesité frotármela en las rodillas para calmarme. Percibí que aquel instante era un punto de inflexión. Ya no era solo sobre los apartamentos. Era sobre rescatar la dignidad que ellas habían intentado arrancarme. El silencio fue roto por el sonido metálico de la campana de la iglesia allá afuera, marcando las horas. Ana Paula levantó la mirada, impaciente, como quien aguardaba mi decisión inmediata. Santiago, de pie a mi lado, esperaba que yo me posicionara. Y yo sabía que no podía posponerlo más. Respiré hondo, sentí el gusto amargo a hierro en la boca y dije, ¿ustedes quieren saber lo que va a pasar? Entonces escuchen bien, porque no será de la forma en que piensan. Ana Paula arqueó las cejas y cruzó los brazos, como si esperara una concesión inmediata. El olor dulzón de su perfume parecía sofocar el aire de la sala. Pues diga ya, mamá, ¿qué pretende hacer? No me diga que va a desperdiciar esta oportunidad de ayudarnos, lanzó, golpeando las uñas pintadas contra el brazo de la silla. Sofía, aún moviendo el celular, levantó los ojos y completó, no lo complique, abuela. Es simple. Vende y reparte. Cada uno se queda con su parte, y listo. La naturalidad con que hablaba, como si lo que era mío ya fuera de ellas, me heló la sangre. Santiago respiró hondo y se adelantó. ¿Están oyendo lo que están diciendo? Hablan como si mi abuela fuera una caja registradora. Ella no les debe nada. Ana Paula se volvió hacia él con una sonrisa gélida, la misma que ya vi tantas veces cuando ella quería humillar a alguien en público. Santiago, no seas ingrato. Todo lo que tu abuela tiene es por nuestra causa. ¿Quién crees que la cuidó cuando tu abuelo murió? Yo. ¿Quién la sostuvo cuando ella estaba enferma? Yo. Las palabras salían afiladas, pero dentro de mí hacía eco la memoria de todas las veces que luché sola, sin recibir siquiera una llamada de ella. Mi garganta ardía, pero respiré hondo antes de hablar. Ana Paula, tú no sabes la mitad de las noches que me quedé despierta cosiendo para que Santiago tuviera que comer. No sabes cuántas veces vendí mi propia ropa para comprarlos. Libros de él. Nunca te pedí nada,
y ahora apareces a cobrar una deuda que no existe. El silencio cayó pesado, solo interrumpido por el tic-tac del reloj. Sofía bufó, impaciente, y dijo, entonces, ¿para qué sirve el dinero, si no es para la familia? ¿Va a dejarlo pudrirse en inmuebles viejos? Las palabras de ella fueron como una bofetada, pero al mismo tiempo despertaron algo en mí. Me levanté despacio, sintiendo el crujido de la silla contra el piso de madera, y caminé hasta la vitrina. El reflejo me mostraba a una mujer cansada, pero no vencida. Abrí el cajón de abajo y retiré una carpeta menor, donde ya había comenzado a organizar documentos desde el día en la notaría. La puse sobre la mesa con fuerza suficiente para que el sonido seco hiciera que las dos se sobresaltaran. El dinero va a servir, sí, pero no de la forma en que ustedes imaginan. Ana Paula se inclinó hacia adelante, los ojos estrechos. ¿Me está amenazando, mamá? La voz de ella salió cargada de ironía, pero había un fondo de inquietud que no pasó desapercibido. Sofía miraba alternadamente para mí y para Santiago, como si quisiera medir el terreno antes de atacar. Yo abrí la carpeta y deslicé algunos papeles hacia afuera, dejando los sellos oficiales a la vista. El olor a tinta fresca aún impregnaba los documentos. Aquí está escrito lo que va a pasar. Y no es el reparto que ustedes ya planearon entre risas. El silencio siguiente fue casi insoportable. Santiago se mantuvo a mi lado, con la mano en mi hombro, firme, mientras yo encaraba a las dos. Por dentro, mis manos sudaban, el corazón martilleaba, pero la voz salió sorprendentemente clara: ninguno de estos apartamentos será vendido para sustentar lujos. Ellos serán usados para garantizar el futuro de Santiago, porque él fue el único que nunca me dio la espalda. En cuanto a ustedes, hice una pausa, observando el rostro de Ana Paula endurecerse. No tendrán derecho a nada mientras yo esté viva. Ana Paula explotó, levantándose de repente. La silla se arrastró con estruendo por el suelo. Se volvió loca, vieja, después de todo, ¿va a desheredarnos en vida? ¿Se va a vengar de su propia familia?, preguntó, con la voz temblorosa de furia. El grito de ella reverberó por las paredes estrechas, y Sofía soltó el celular, abriendo los ojos de par en par. Yo sentí un frío recorrer mi espalda, pero no retrocedí. Era la primera vez en muchos años que me permitía enfrentar a aquella hija sin bajar la mirada. No es humillación, es justicia, respondí. Y si le duele a usted oír eso, imagine cómo me dolió a mí ser ridiculizada delante de todos. Sofía intentó intervenir, la voz embargada: abuela, no tiene que ser así, nosotras solo queremos ayudar. Pero la frase salió débil, sin convicción. La mirada de ella denunciaba más miedo de perder que deseo de ayudar. Santiago, por su parte, levantó la barbilla y completó: ella no está sola. Yo voy a garantizar que esa decisión sea respetada. El peso de aquellas palabras trajo una ola de calor a mi pecho. Por primera vez, no me sentí apenas una vieja cansada, me sentí dueña de mi propia historia. La campana de la iglesia sonó de nuevo, marcando la hora en punto, y percibí cómo aquel sonido resonaba diferente ahora. Ya no era solo un recordatorio del paso del tiempo. Era el anuncio de un nuevo comienzo. Las dos me miraban, atónitas, como si no reconocieran a la mujer delante de ellas. Quizás no la reconocieran de verdad, porque yo también estaba descubriendo esa nueva versión de mí. Y en aquel instante comprendí que, por primera vez, el peso no estaba en los zapatos que calzaba, sino en la firmeza con que yo pisaba el suelo. Ana Paula se quedó de pie en medio de la sala, respirando hondo como si buscara palabras más afiladas que cuchillos. El rostro de ella estaba rojo, y el brillo en los ojos no era de lágrimas, sino de rabia contenida. ¿Entonces es eso? Después de todo, ¿va a desheredarnos en vida? ¿Se va a vengar de su propia familia?, preguntó, con la voz temblorosa de furia. El silencio que se siguió solo fue interrumpido por el ruido distante de una olla cayendo en el apartamento vecino. Yo la encaré, firme, con la sensación de que finalmente la jerarquía se invertía. Ya no era yo la encogida delante de ella, sino ella la que se contorsionaba delante de mi decisión. Sofía, aún sentada, parecía no saber si debía apoyar a la madre o intentar una salida más suave. Se pasaba las manos por el cabello liso, el olor a laca aún fuerte, y me miraba, como quien mide un campo minado. Abuela, tal vez usted esté dolida, pero nosotros somos familia. No puedes simplemente borrar eso. El tono de ella era casi dulce, pero por detrás había una urgencia que denunciaba el verdadero motivo: miedo de perder lo que nunca fue de ella. Santiago bufó, cruzando los brazos, y dijo: familia no es solo una palabra dicha cuando conviene. Es presencia. Y ustedes nunca estuvieron. Las palabras de Santiago hicieron eco en la sala como un trueno. Yo sentí los ojos llenárseme de lágrimas, pero no lloré. Ana Paula, sin embargo, se volvió contra él con violencia: cállate la boca,
Tú no sabes nada de la vida. Si no fuera por mí, tú ni habrías llegado a la universidad. Santiago se rió de nervios, una risa corta y sin alegría, y respondió, si no fuera por ella, mamá, yo no habría llegado a ningún lugar. Fue mi abuela la que sostuvo cada caída, cada dificultad. Usted nunca lo vio porque nunca quiso ver. La tensión hizo el aire de la sala denso, casi irrespirable. Yo podía sentir el sudor escurriendo por mi espalda, a pesar del frío que entraba por las rendijas de la ventana. Cada respiración parecía un esfuerzo, cada palabra una batalla. Ana Paula se acercó a la mesa, apoyó las manos sobre los documentos y dijo en tono de amenaza, puede que todo esté a su nombre ahora, pero no se va a quedar así. Voy a buscar un abogado. Esto no es justo. El olor de su esmalte, mezclado con el perfume, me empalagaba. Yo tiré de los papeles hacia mí, con la calma de quien guarda una pieza de ropa recién cosida, y respondí, puede buscar a quien quiera. La ley también sabe reconocer quien tiene valor. La mirada de ella se transformó en una mezcla de desdén e incredulidad. Usted ha cambiado, mamá. Se ha vuelto una vieja amargada y rencorosa, dijo, intentando herirme donde creía que yo era más vulnerable. Pero, por primera vez, aquellas palabras no me afectaron. Era como si cada insulto fuera un hilo de cuerda que se rompía, liberándome de una costura antigua que me ataba a ella. Yo apenas respiré hondo y dije, no soy amargada. Soy libre. Hay una diferencia que usted nunca entendió. Sofía, percibiendo que la madre no tenía más dominio sobre la situación, se levantó despacio. El ruido del tacón fino de ella golpeando el piso hizo eco seco. Ella intentó una vez más, abuela, aún está a tiempo de repensarlo. Usted no necesita cortar así. Podemos estar juntas, finalmente. El tono era ensayado, casi teatral, pero los ojos de ella no escondían la frustración. Yo apenas sonreí ligeramente, una sonrisa cansada, y respondí, estar juntas de verdad habría significado respetarme cuando yo no tenía nada. Ahora es tarde. Santiago posó la mano en mi hombro de nuevo, firme como un ancla. Abuela, no necesita desgastarse más. Ellas ya entendieron. Ana Paula bufó, agarró el bolso con un gesto brusco y se dirigió a la puerta, seguida por Sofía. El ruido de los tacones alejándose por el pasillo fue el sonido de un ciclo que se cerraba. Yo me quedé de pie en la sala, el corazón aún acelerado, pero por primera vez en mucho tiempo, sintiendo que cada latido me pertenecía a mí y no a las expectativas de los demás. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, el silencio se apoderó de la casa. Era un silencio diferente, no pesado, sino liberador. El olor de la madera antigua y de la lavanda volvió a imponerse, como si el espacio finalmente respirara conmigo. Me senté despacio, con Santiago a mi lado, y percibí que la carpeta de documentos ya no parecía tan aterradora. Era apenas un símbolo. El verdadero peso se había disuelto con aquella puerta que se había cerrado. Y yo sabía, en el fondo, que aquel no era el fin de la historia, sino el inicio de algo mucho mayor. Aquella noche, después de que Ana Paula y Sofía se fueron, me quedé sentada en el sillón de la sala, observando las sombras que la luz amarillenta de la calle proyectaba por las rendijas de la ventana. El reloj marcaba casi la medianoche, y el sonido distante de un coche pasando en la calle parecía más alto de lo normal. El corazón aún no se había calmado completamente, latía en compases irregulares, recordándome cada palabra dicha horas antes. Santiago hizo té de manzanilla y me lo entregó en silencio. El aroma suave llenó el aire, pero incluso aquel olor familiar no conseguía acallar la sensación de que una tormenta mayor aún estaba por venir. Me acosté tarde, pero el sueño no vino. Me quedé a mirar el techo, donde pequeñas grietas dibujaban líneas que parecían mapas de vidas que ya se habían quebrado. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi hija distorsionado por la rabia, y la voz de ella hacía eco en mi cabeza, voy a buscar un abogado. Esa amenaza no salía de mi mente. Sabía que ella era capaz de ir adelante, no por necesidad, sino por el simple deseo de controlarme, demostrar que aún tenía algún poder sobre mí. Al día siguiente, me desperté con los ojos hinchados, pero determinada a no retroceder. Preparé mi café, el olor fuerte llenando la cocina, y puse una toalla nueva sobre la mesa, como si pequeños gestos pudieran reforzar la idea de que un nuevo ciclo comenzaba. Santiago llegó temprano, preocupado, y preguntó si yo estaba bien. Respondí que sí, pero la verdad es que había una inquietud latiendo dentro de mí, como si cada rincón de la casa guardara la expectativa del próximo ataque de Ana Paula. No tardó en sonar el teléfono. El sonido estridente rompió el silencio de la mañana e hizo que mi corazón se disparara. Contesté con la mano temblorosa. Era Ana Paula. La voz de ella estaba controlada, casi dulce, pero yo reconocía el veneno por detrás de cada palabra. Mamá, no necesitamos pelear. Lo pensé mejor y creo que podemos llegar a un acuerdo.
Vamos a quedar para conversar, solo nosotras dos. Mientras ella hablaba, yo miraba la máquina de coser en el rincón de la sala, silenciosa, como si ella fuera una vieja amiga recordándome que no cediera. Respondí apenas, no, Ana. Paula. No hay acuerdo. Ya decidí. Del otro lado de la línea, oí un suspiro pesado, seguido de un silencio cargado. Entonces vino la frase, seca, que me heló la sangre, si es así como quiere, no me responsabilizo por lo que va a pasar. Y colgó. Me quedé parada con el teléfono en la mano, sintiendo el sudor escurrir por la palma. El ruido de los vecinos en el pasillo parecía distante, apagado, como si el mundo alrededor hubiera perdido nitidez. Solo el aviso de ella hacía eco dentro de mí, y yo sabía que necesitaba prepararme para lo que vendría. Santiago entró en la sala poco después y vio mi rostro pálido. Preguntó qué había pasado, y yo le conté todo. Él apretó los puños, el rostro tomado por una mezcla de rabia y miedo. Abuela, ella no va a parar. Pero nosotros tampoco vamos a retroceder. Si ella intenta algo, vamos a responder a la altura. La firmeza de él era un bálsamo, pero también me preocupaba. Yo sabía de lo que Ana Paula era capaz, y no quería que Santiago se quemara en esa guerra. Aún así, dentro de mí, una chispa se encendió. Tal vez era hora de mostrarle a ella que yo ya no era la mujer callada que aceptaba todo en silencio. Pasé el resto del día en estado de alerta, oyendo cada sonido con atención redoblada. El golpe de una puerta en el edificio, el arrastrar de muebles en el apartamento de arriba, incluso el maullido de un gato en la calle me dejaban sobresaltada. Por la noche, me senté con Santiago para cenar, y mientras el olor a sopa de verduras se esparcía por la cocina, percibí que necesitaba actuar. No podía solo esperar el próximo movimiento de Ana Paula. La dignidad que yo había rescatado exigía también coraje. Y, por primera vez, pensé en buscar yo misma la notaría de nuevo, para reforzar mi decisión legalmente. Antes de dormir, abrí la ventana y dejé que el aire frío de la madrugada entrara. El viento trajo consigo el sonido distante del río Manzanares y el susurro de los árboles. Respiré hondo, sintiendo el pecho arder, pero también expandirse. Ya no era solo sobre apartamentos. Era sobre la vida que aún me quedaba por vivir. Apoyé la frente en el cristal frío y me prometí a mí misma, nunca más voy a dejar que se rían de mí impunemente. A partir de aquel momento, yo pasaría a ser dueña no solo de los inmuebles, sino de mi propia voz. Al día siguiente, me desperté decidida. El olor fuerte del café recién hecho llenaba la cocina, y por primera vez en mucho tiempo, cada sorbo parecía darme aliento para seguir. Me puse el vestido gris simple, me até el pañuelo azul en la cabeza y agarré la carpeta de documentos. Santiago insistió en acompañarme, y yo no lo rechacé. Caminamos por las calles estrechas de Madrid, el ruido de las piedras sueltas bajo nuestros pies mezclado con el murmullo de las personas que se apiñaban en las panaderías. El viento frío cortaba el rostro, pero había un calor nuevo dentro de mí, una determinación que no sentía desde los años en que luchaba para pagar las cuentas sola. En la notaría, el ambiente era de nuevo silencioso, con olor a madera encerada y papel guardado. El mismo abogado me recibió, y al ver mi expresión seria, se arregló las gafas sin hacer preguntas. Quiero garantizar que todo esté blindado contra cualquier impugnación, dije, firme. Él explicó las posibilidades legales, como registrar un testamento en vida, especificando exactamente quién tendría acceso y quién no. Santiago escuchaba atento, la frente arrugada, como si absorbiera cada detalle. Mientras el abogado hablaba, yo recordaba la sonrisa burlona de Sofía y las amenazas de Ana Paula, y sentía que cada palabra registrada sería una línea cosida contra la falta de respeto. Firmé los documentos necesarios con la misma calma de quien termina un trabajo minucioso. La pluma resbalaba por el papel, pero mi mano estaba firme. Al final, el abogado me miró a los ojos y dijo, ahora, señora Celia, su voluntad está garantizada por ley. Aquellas palabras sonaron como una música. No era solo sobre bienes, era sobre respeto, sobre transformar la herida de la humillación en armadura. Salí de allí más ligera, aunque supiera que la reacción de Ana Paula sería inmediata y violenta. De hecho, no tardó. Aquella tarde, cuando volví a casa, encontré una nota metida por debajo de la puerta. El papel olía a perfume barato, y la caligrafía era la de Sofía. Abuela, necesitamos hablar. Mamá está nerviosa, pero podemos resolverlo. Piense en nosotras. Rasgué el papel en pedazos pequeños y los dejé caer en el bote de basura. El sonido de los pedazos soltándose fue, para mí, como el cierre de una cremallera, una decisión sellada. No habría vuelta atrás. Por la noche, el teléfono volvió a sonar. Yo dudé antes de contestar, pero Santiago insistió en que lo hiciera. Era Ana Paula, la voz más baja, pero cargada de rencor.
¿Así que es eso? ¿Va a excluirme del todo? ¿Va a fingir que yo nunca fui su hija? La pregunta vino cargada de teatralidad, pero por detrás había una desesperación casi palpable. Respondí con calma, el corazón acelerado: hija, yo nunca quise excluirte de mi vida. Pero tú te excluyes cuando eliges reírte de mi pobreza. Ahora, solo estoy protegiendo lo que es mío. Del otro lado, el silencio pesado. Enseguida, un clic seco, ella colgó. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando las luces amarillentas reflejadas en las piedras mojadas de la calle. El sonido distante del Manzanares golpeando contra las orillas llegaba suave, como un recordatorio de que la vida seguía, a pesar de la guerra dentro de casa. Pensé en cuánto había soportado callada por años, y cómo, ahora, cada palabra que yo decía parecía tener un peso que nunca tuvo antes. Era como si la vejez, en vez de debilitarme, me hubiera dado el coraje de no bajar más los ojos. Santiago se acercó, posó la mano en mi hombro y dijo: abuela, estoy contigo en todo. Si ella intenta algo, lo vamos a enfrentar juntos. El calor de aquella mano firme me trajo lágrimas a los ojos, pero lágrimas de alivio, no de tristeza. Lo abracé fuerte, sintiendo el olor de la ropa aún húmeda de la lluvia, y pensé que, en el fondo, esa herencia no era apenas de ladrillos y paredes. Era la oportunidad de garantizar que Santiago nunca pasaría por la humillación que yo pasé. Antes de dormir, me senté una vez más delante de la máquina de coser. Pasé la mano por el hierro frío, recordando cuántas veces había arreglado piezas para Ana Paula, sin oír siquiera un «gracias». El zumbido del pedal parecía aún hacer eco en mi mente, pero ahora era diferente, no era sonido de sumisión, era sonido de resistencia. Cerré los ojos y percibí que, por primera vez en muchos años, yo estaba cosiendo no un vestido, sino mi propia libertad. Los días siguientes fueron marcados por una extraña calma, pero yo sabía que era apenas el silencio que precede a la tormenta. Las mañanas aún comenzaban con el olor a café fuerte y el tintineo de las tazas en la cocina, pero había algo en el aire que denunciaba el clima de amenaza. Con cada vez que el teléfono sonaba o que alguien tocaba en la reja, mi corazón se disparaba, como si esperara el próximo ataque de Ana Paula. Los vecinos, discretos, ya cuchicheaban en los pasillos. Sentí las miradas curiosas cuando fui a la panadería a comprar pan, como si todos ya supieran de la herencia y esperaran para ver el desenlace de la novela. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, oí el sonido apagado de dos vecinas conversando detrás del muro. Dicen que la hija está furiosa, que va a demandar a su propia madre. La otra respondió, casi susurrando: es siempre así, cuando entra dinero de por medio, la familia se desgarra. Fingí no oír, pero las palabras pesaron. El olor de la tierra mojada, que antes me calmaba, en aquella hora trajo apenas el recuerdo amargo de que mi dignidad se había vuelto asunto público. 2 días después, la confirmación llegó. Recibí una notificación judicial entregada por un oficial de justicia, un hombre serio, de voz baja. El papel tenía olor a tinta fresca y cargaba en letras frías la amenaza que yo ya imaginaba: Ana Paula intentaba impugnar la herencia. Santiago leyó en voz alta, los ojos chispeando de indignación. Esto es absurdo, abuela. Ella no tiene ningún derecho. Yo asentí en silencio, pero por dentro sentí una punzada de dolor. No por la disputa, sino por percibir hasta dónde mi hija estaba dispuesta a ir solo para herirme. Aquella noche, la casa parecía mayor y más fría que nunca. El viento golpeaba contra las ventanas, trayendo un silbido constante que me impedía dormir. Caminé descalza por la sala, oyendo el crujir del piso de madera, y pensé en todas las veces que cosí ropa para Ana Paula cuando era niña, remendando para que ella no pasara vergüenza en la escuela. Recordé las noches en que ella dormía tranquila mientras yo cosía hasta que me sangraban los dedos. Y ahora, ella me trataba como enemiga. El nudo en la garganta casi me ahogó. Santiago, percibiendo mi estado, insistió en actuar. Abuela, vamos a anticiparnos. Quiero que usted vaya conmigo al abogado. Vamos a responder a la altura. Yo dudé, con miedo de prolongar aún más el conflicto, pero la firmeza en los ojos de él me convenció. Al día siguiente, fuimos juntos al bufete indicado por un amigo de él. El olor a papel nuevo y cuero de las sillas, mezclado con el aroma de café recién hecho, me hizo sentir como si estuviera en otro mundo. El abogado, un hombre de habla tranquila, explicó que el caso de Ana Paula no tenía fundamento, pero que era importante mostrar fuerza desde el inicio. Firmé más documentos, esta vez con la conciencia plena de que estaba armando mi defensa. Cada firma parecía una costura firme en un tejido espeso, imposible de ser rasgado. El abogado habló sobre plazos, sobre respuestas formales, y Santiago anotaba todo con atención. Yo apenas observaba, intentando mantenerme erguida, incluso con el peso invisible que cargaba en los hombros. Cuando salimos de allí, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Era necesario,
pero nunca imaginé que un día estaría frente a frente con mi propia hija en un tribunal. En aquel mismo fin de tarde, al volver a casa, encontré en el buzón una carta anónima, escrita a mano. El papel olía a cigarrillo, y las letras eran temblorosas. Señora Celia, cuidado. Están diciendo que usted no va a aguantar la presión. No se deje engañar. Leí varias veces, intentando identificar la caligrafía, pero nada parecía familiar. Guardé la carta en el cajón de la mesa, como quien guarda una prueba secreta de que había más gente deseando que yo cediera. Me senté en el sillón, exhausta, y dejé que el silencio de la noche se esparciera por la sala. La campana de la iglesia sonó a lo lejos, marcando las 9, y cada campanada parecía un aviso de que el tiempo corría rápido. El olor a lavanda de mi cuarto llegó hasta la sala, trayendo un recuerdo de calma, pero no lo suficiente. Miré a Santiago, que me observaba en silencio, y dije, ellos pueden incluso intentar derrumbarme, pero no lo van a conseguir. Ya he perdido demasiado para aún perderme a mí misma. Él sonrió, con los ojos llorosos, y en ese instante percibí que, a pesar de la guerra, yo no estaba sola. Las semanas siguientes a la audiencia fueron pesadas como plomo. Yo intentaba mantener la rutina, preparar mi café por la mañana, oír la campana de la iglesia a las horas exactas, coser pequeños encargos de los vecinos. Pero, por dentro, había un temblor constante. Cada ruido de la reja me hacía pensar que sería una intimación más, un golpe más por parte de Ana Paula. Santiago me visitaba todos los días, trayendo noticias del proceso, y el simple sonido de su voz me daba aliento. Aún así, el dolor de ser acusada por mi propia hija no salía de mi piel. Era como un perfume malo que se incrusta y no desaparece. Un día, recibí la primera intimación formal. El sobre era grueso, pesado, y tenía un olor a tinta y polvo que me causó náuseas. Me senté a la mesa y lo abrí con cuidado, las manos temblorosas. Las palabras jurídicas eran frías, pero el mensaje era claro. Ana Paula alegaba que yo no tenía condiciones mentales para administrar los bienes. Leí la frase varias veces, y cada repetición fue como una punzada directa en el pecho. Mi propia hija, a quien dediqué tantas noches de sacrificio, intentaba pintarme como incapaz. Cerré los ojos y recordé las veces en que cosí vestidos para ella, las noches en que le sostuve la fiebre cuando era niña. Y ahora, ese era el retorno. Santiago agarró el documento de mis manos, lo leyó en silencio y después lo golpeó contra la mesa con fuerza. Esto es demasiado bajo, abuela. Ellas no van a ganar. La mirada de él ardía de indignación, pero mi cuerpo entero temblaba. La humillación de la graduación parecía pequeña cerca de la acusación que ahora yo enfrentaba. Ser llamada incapaz era como arrancarme no solo los bienes, sino la propia identidad. El olor a lavanda de mi cuarto no conseguía calmarme aquella noche, todo lo que sentía era el peso de la injusticia sofocando cada rincón de la casa. En el tribunal, algunas semanas después, la escena fue aún más dolorosa. Entré acompañada de Santiago, y el sonido de los tacones haciendo eco en el piso frío me hizo recordar cada paso de la caminata hasta allí. El olor a desinfectante mezclado con el de papel guardado se apoderaba del ambiente. Vi a Ana Paula de lejos, bien arreglada, con el cabello recogido y una sonrisa fría en el rostro. Sofía estaba a su lado, con el mismo aire. Confiado. Por un instante, mi cuerpo entero quiso retroceder, pero el apretón firme de la mano de Santiago me mantuvo de pie. Cuando llamaron mi nombre, caminé hasta el frente con las piernas pesadas como plomo. La voz del juez sonó firme, preguntando si yo comprendía el proceso. Respondí que sí, mirando directamente a él, aunque por dentro mi garganta estuviera seca. Cuando me dieron la palabra, conté sobre mi vida de costura, sobre cómo había administrado sola cada céntimo, cada esfuerzo, para criar a mi nieto. Las palabras salían lentas, pero cargadas de verdad. El silencio en el tribunal era absoluto, solo roto por el sonido de la pluma del escribano anotando. Ana Paula, por su parte, hizo su papel de acusadora. Dijo que yo no estaba en condiciones de gestionar inmuebles, que era vulnerable, que corría el riesgo de ser engañada por cualquiera. Cada frase de ella era un puñal clavado, pero algo cambió en mí, no me encogí. La miré a ella, firme, y pensé en todas las veces que bajé la cabeza en el pasado. Ya no más. El abogado que Santiago contrató pidió la palabra, presentó los documentos que ya habíamos registrado y reforzó que yo estaba lúcida y consciente. La tensión era palpable, el aire parecía denso, como si todos respiraran al mismo tiempo. A la salida de la audiencia, sentí mis piernas temblorosas, pero también una extraña serenidad. El sol de fin de tarde golpeaba en las piedras antiguas de la ciudad, y el olor a castañas asadas llegaba de la esquina. Ana Paula pasó. Por mí sin decir nada, apenas me lanzó una mirada de odio. Sofía la siguió, pero miró rápidamente hacia atrás, y vi, por un breve instante,
algo que parecía duda en sus ojos. Tal vez una grieta comenzaba a abrirse. Santiago me abrazó, el olor de la ropa impregnada de humo de las castañas pegándose en mí, y dijo: «Está venciendo, abuela. Solo por haber enfrentado, ya está venciendo». De vuelta en casa, me senté en el sillón y cerré los ojos. El ruido de la máquina de coser silenciosa en el rincón parecía llamarme, como si quisiera que yo recordara quién siempre fui. Pasé los dedos por el pedal frío, y un recuerdo vino, la primera vez que le enseñé a Santiago a coser un botón, cuando él aún era pequeño. Sonreí sola. No importaba lo que Ana Paula dijera o hiciera, yo tenía pruebas vivas de que mi vida no era desperdicio. Y si ella me llamaba incapaz, bastaba con mirar al hombre en que Santiago se había convertido para entender que yo era, sí, plenamente capaz. Los días que se siguieron a la audiencia fueron pesados como plomo. Yo intentaba mantener la rutina, preparar mi café por la mañana, oír la campana de la iglesia a las horas exactas, coser pequeños encargos de los vecinos. Pero, por dentro, había un temblor constante. Cada ruido de la reja me hacía pensar que sería una intimación más, un golpe más por parte de Ana Paula. Santiago me visitaba todos los días, trayendo noticias del proceso, y el simple sonido de su voz me daba aliento. Aún así, el dolor de ser acusada por mi propia hija no salía de mi piel. Era como un perfume malo que se incrusta y no desaparece. Una tarde, al volver del mercado con una bolsa de verduras, encontré a Ana Paula recostada en la reja de mi casa. El rostro de ella estaba marcado por la prisa y por la rabia, y el olor fuerte a cigarrillo que traía impregnaba el aire. «Necesitamos conversar», dijo, sin pedir permiso. Yo sostuve firme la bolsa, el peso de los tomates y patatas forzando mis dedos, y respondí con frialdad: «Aquí no es lugar para conversar». Pero ella insistió, los ojos chispeando: «¿Va a dejar de verdad que los vecinos hablen que está demandando a su propia hija? ¿Va a preferir la vergüenza pública?». Aquella frase fue como un puñetazo. No bastaba con intentar quitarme lo que era mío, ahora ella jugaba con el arma del escándalo social. Yo respiré hondo, el olor a tierra de las verduras mezclándose con el de cigarrillo, y respondí con calma: «La vergüenza no es mía, Ana Paula. Es suya, por querer arrancarle a su propia madre lo que ella conquistó». Ella apretó los puños, pero no dijo nada más. Salió apresurada, los tacones golpeando en el empedrado como martillazos. Me quedé allí parada, con la bolsa pesando, pero con el pecho más ligero por finalmente haber dicho lo que necesitaba. Aquella noche, Santiago vino a cenar conmigo. Hice una sopa de col, el olor fuerte del caldo llenando la cocina. Le conté sobre el encuentro con Ana Paula, y los ojos de él se llenaron de rabia. «Abuela, ella está desesperada porque sabe que perdió. Pero cuidado, ella aún va a intentar más». Yo asentí, moviendo despacio la sopa en la olla, el vapor subiendo y humedeciendo mis gafas. En el fondo, yo sabía que él tenía razón. Ana Paula no iba a aceptar la derrota de forma silenciosa. Y realmente no la aceptó. 2 días después, encontré una nota pegada en la puerta de la iglesia, escrita en letras grandes: «Celia de la Torre le dio la espalda a su propia hija». El papel olía a pegamento barato, y la tinta, aún fresca, manchó mis dedos cuando lo arranqué. Sentí el estómago revolverse. Era Ana Paula intentando manchar mi nombre en la comunidad, usando el arma más cruel, el chisme público. Las señoras que salían de la misa cuchicheaban, y yo sabía que la semilla de la duda ya estaba siendo plantada. Volví a casa cabizbaja, pero allí encontré un regalo inesperado. La señora Carmen, mi vecina, había dejado en la puerta un pan casero aún caliente. El olor delicioso de la masa recién horneada me arrancó una sonrisa. Había también una nota corta: «No le haga caso a las maldades, Celia. Quien la conoce a usted sabe la verdad». Sostuve el papel con las manos temblorosas y lloré en silencio. No todos estaban contra mí, y ese apoyo simple era más valioso que cualquier título de propiedad. La semana siguiente, otra audiencia fue programada. El tribunal estaba de nuevo lleno, el aire impregnado de polvo y desinfectante. Ana Paula parecía aún más dura, con ropa elegante y mirada de acero. Pero algo en ella comenzaba a denunciar el desgaste, el cansancio en los ojos, el tono de voz menos seguro. Sofía, al lado, parecía inquieta, moviéndose en la silla, evitando mirarme directamente. Cuando fue mi turno de hablar, conté con calma sobre los años de lucha, las noches de costura, y sobre cómo siempre viví con dignidad. Mi voz salió embargada, pero no vaciló. El silencio en la sala fue tan profundo que se podía oír el crujir de las sillas. A la salida, el sol fuerte de Madrid cegaba los ojos. Sentí el calor golpearme el rostro y el olor a castañas asadas de nuevo invadir el aire. Santiago me abrazó con fuerza, casi levantándome del suelo. «Abuela, hoy fue diferente». La escucharon de verdad.
Yo sonreí, aún con las lágrimas escurriendo, y percibí que, independientemente de la decisión final del juez, yo ya había reconquistado algo que nadie podría quitarme, mi propia voz. Pocos días después de aquella audiencia, me desperté con el sonido insistente del timbre. El sol aún apenas había aparecido, y la claridad débil entraba por la ventana. Abrí la puerta con el corazón acelerado y encontré a Sofía, sola, con los ojos hinchados de tanto llorar. El perfume dulzón que siempre usaba ahora parecía empalagoso, mezclado con el olor a cigarrillo impregnado en la chaqueta. «Abuela, necesito hablar con usted», dijo, la voz embargada. Dudé por un instante, pero terminé dejándola entrar. La sala se hizo pequeña con el silencio pesado que nos envolvió. Sofía se sentó en el sillón, las manos nerviosas moviendo el celular, pero sin coraje de mirarme. «Mamá está fuera de sí, habla de no parar hasta que usted ceda. Pero yo no sé si quiero continuar en esto». El tono de ella era vacilante, como si intentara medir mis reacciones. Yo la observaba en silencio, recordando cuando aún era niña y corría por mi cocina pidiendo buñuelos. El contraste entre aquella niña y la joven delante de mí, perdida entre la ambición de la madre y la propia conciencia, me apretó el pecho. «¿Por qué viniste hasta aquí, Sofía?», pregunté, mi voz tranquila, pero firme. Ella bajó los ojos y respondió: «Porque vi cómo habló usted en el tribunal. Vi que no está loca, ni incapaz, como mamá dice. Usted está más lúcida que nunca. Y, tal vez yo no quiera ser parte de esta guerra». Las palabras me golpearon como un soplo inesperado. Había una grieta real en aquella muralla de hostilidad, y por un instante, pensé si aún sería posible rescatar algún lazo. Pero no me engañé. La miré bien a los ojos y dije: «Sofía, yo no quiero enemigos dentro de mi familia. Pero tampoco voy a aceptar ser usada. Si viniste aquí esperando perdón inmediato, debes saber que el respeto necesita ser reconstruido, no impuesto». Ella se mordió los labios, y una lágrima solitaria escurrió por su rostro. El olor a lavanda de la casa pareció contrastar con la tensión del momento, creando un ambiente de honestidad casi dolorosa. Antes de irse, Sofía dudó en la puerta. «Tal vez un día usted me perdone», dijo, la voz baja. «Pero yo no puedo controlar a mamá». Yo la acompañé hasta la reja y vi sus pasos apresurados desaparecer en la calle mojada por la llovizna. Cerré la puerta despacio, el sonido del cerrojo haciendo eco en el pasillo, y percibí que aquella visita había plantado una semilla. Si florecería en arrepentimiento verdadero o solo en más manipulación, solo el tiempo lo diría. En la misma tarde, el teléfono sonó de nuevo. Era el abogado avisando que la sentencia estaba cerca. El juicio final sería en pocos días. Sentí el suelo temblar bajo mis pies. El olor fuerte del café que yo acababa de hacer parecía perder la fuerza delante de la noticia. Aquel sería el momento de definición, o mi dignidad sería reconocida de una vez, o Ana Paula tendría éxito en mancharme. Santiago, al oír, sostuvo mis manos y dijo: «Abuela, no tenga miedo. Ya vencimos, solo falta que el juez lo confirme». La espera fue larga, cada hora parecía una carga. Pasé los días organizando cajones, limpiando la casa, intentando ocupar el cuerpo para que la mente no me traicionara. La máquina de coser volvió a funcionar, no por necesidad, sino como una forma de mantenerme en pie. El ruido rítmico de la aguja en el tejido era un recordatorio de quien yo siempre fui: resistente, paciente, capaz de transformar restos en algo nuevo. Mientras cosía una vieja colcha, pensé en cómo mi vida había sido eso: unir pedazos, remendar dolores, crear belleza donde solo había carencia. Finalmente, el día de la sentencia llegó. El tribunal estaba lleno de nuevo, y el aire impregnado de polvo y nerviosismo. Ana Paula entró primero, altiva, pero con ojeras profundas. Yo la seguí, con Santiago a mi lado. Cada paso sobre el piso frío hacía eco en mis oídos como el golpe de un tambor. El juez ya nos esperaba, la pila de documentos al frente, y el silencio pesado de la sala solo aumentaba la tensión. El olor a madera encerada parecía más fuerte que nunca, como si hasta las paredes aguardaran la decisión. El juez inició la lectura con la voz firme, el sonido resonando por las paredes altas como si cada palabra fuera grabada en el aire. Tras el análisis de los documentos y testimonios, queda evidente que la señora Celia de la Torre posee plena capacidad para gestionar sus bienes. Mi corazón se disparó, y sentí las lágrimas arderme en los ojos antes incluso del fin de la sentencia. Las alegaciones presentadas por la parte de la hija, Ana Paula, son improcedentes y no encuentran respaldo legal. Aquellas palabras fueron como un soplo de vida. El silencio absoluto que tomó la sala me permitió oír solo el sonido de mi propio corazón martilleando. Miré de reojo a Ana Paula. El rostro de ella, antes tan seguro, ahora se contraía en incredulidad. Los labios se movieron como si buscaran una respuesta, pero nada salió. Sofía, al lado,
Tenía los ojos llorosos, pero no osó encararla. Santiago apretó mi mano con fuerza, el calor de él anclándome en aquel momento. El olor a papel y desinfectante. Del tribunal ya no parecía sofocante, ahora era solo el escenario de una victoria silenciosa que no necesitaba aplausos. Cuando el juez cerró la sesión, me levanté despacio, cada movimiento cargado de dignidad. El sonido de los tacones de Ana Paula hizo eco apresurado en dirección a la salida, pero no hubo confrontación. Ella pasó a mi lado, me lanzó una mirada de puro odio y salió sin decir nada. Yo no necesité responder, la sentencia ya había hablado por mí. Sofía permaneció por algunos instantes, como si quisiera decir algo, pero desistió. Salió en silencio, dejando atrás apenas el leve perfume que pronto se disipó. A la salida del tribunal, el sol de Madrid iluminaba las piedras antiguas de la acera. El olor a castañas asadas invadió el aire, y por primera vez en mucho tiempo, sentía aquel aroma como señal de libertad. Santiago me abrazó fuerte, y yo lloré contra el hombro de él, lágrimas calientes que cargaban años de silencio y humillación. Abuela, se acabó. Se acabó de verdad, él repetía, y cada palabra caía dentro de mí como un bálsamo. Volvimos a casa a pie, en silencio, dejando que los sonidos de la ciudad llenaran el vacío de las palabras que ya no necesitábamos decir. El sonar de las campanas de la Catedral de la Almudena marcó la hora, y parecía una celebración privada, como si el tiempo, por fin, se hubiera alineado conmigo. Al entrar en casa, el olor a lavanda me acogió, y percibí como aquel espacio simple, tantas veces ridiculizado, ahora era mi castillo. La carpeta de documentos estaba sobre la mesa, pero ya no parecía una carga, era un trofeo. Aquella noche, preparé una cena simple, pero hecha con alegría. El arroz suelto, el bacalao con patatas y el vino barato que Santiago trajo parecían banquete de rey. Nos sentamos a la mesa, y mientras el olor del ajo frito aún flotaba en el aire, brindamos en silencio. No era el dinero lo que importaba, sino la sensación de que, finalmente, yo había defendido mi historia. Cada bocado tenía sabor a conquista. Después de la cena, fui hasta la máquina de coser. Pasé la mano por el pedal frío, y por primera vez en años, no sentí peso. Solo gratitud. Me acordé de todas las noches en vela, de todos los vestidos y pantalones remendados, y entendí que cada puntada me había traído hasta allí. No era la herencia lo que me definía, sino lo que yo había sido capaz de soportar y, aún así, permanecer de pie. La máquina, silenciosa, parecía sonreír conmigo. Antes de dormir, escribí una carta corta, que dejé dentro de la carpeta de documentos. En ella, registré mi decisión final: todos los apartamentos se quedarían a nombre de Santiago, para que él tuviera seguridad y libertad. No era venganza contra Ana Paula y Sofía, era justicia. Yo cerré la carta, el olor de la tinta fresca llenando el cuarto, y sentí que podía, por fin, descansar. La humillación del zapato roto se había vuelto historia, y mi dignidad, cosida hilo por hilo, estaba intacta. A la mañana siguiente a la sentencia, me desperté con una ligereza que no sentía hacía décadas. El olor del café fresco parecía más intenso, como si hasta los aromas se hubieran transformado. Abrí la ventana y dejé que el aire frío de Madrid entrara, trayendo consigo el sonido de las campanas de la catedral y el bullicio de la ciudad despertando. Caminé por la casa despacio, pasando la mano por las paredes, por los muebles simples, y percibí que todo tenía un brillo diferente. No era el dinero, ni los inmuebles, sino la certeza de que yo había recuperado mi voz. Poco después, Santiago llegó con una sonrisa amplia, trayendo flores envueltas en periódico. El olor dulce de las flores llenó la sala, mezclado con el de pan fresco que él había comprado. Nos sentamos juntos a la mesa, y él dijo: abuela, el futuro ahora es nuestro. Vamos a cuidar de esto con responsabilidad. Yo lo miré y vi en él no solo al nieto que crié, sino al hombre que floreció debajo de mi esfuerzo silencioso. Sentí un orgullo tan profundo que las lágrimas vinieron sin aviso. Decidimos visitar uno de los apartamentos heredados. Al entrar en el espacio, el olor a madera antigua y paredes guardando memorias me invadió. Caminé despacio, pasando la mano por las ventanas empolvadas, e imaginé la vida que podría florecer allí. Quizás un día vivas aquí, Santiago, dije, y él sonrió, los ojos brillando de esperanza. Aquel lugar vacío ya cargaba la promesa de futuro, y eso bastaba para mí. Aquella noche, mientras organizaba los documentos en una caja de madera, pensé en Ana Paula. La rabia se había disipado, pero la herida aún estaba allí. No deseaba venganza, solo distancia. Entendí que, a veces, la única forma de proteger la dignidad es aceptar que algunos lazos necesitan ser cortados. El olor de la lavanda que venía de mi cuarto me arrulló en esa certeza: yo ya no necesitaba la aprobación de ella para existir. Recibí más notas de apoyo de los vecinos, algunas dejadas discretamente en la puerta.
Pequeños gestos, como una bolsa de naranjas frescas, un pan casero o una palabra de cariño, mostraban que no todos creían en las maldades esparcidas por Ana Paula. Era como si la comunidad, poco a poco, me devolviera el lugar que yo siempre ocupé, pero que el peso de la humillación había escondido. Cada gesto simple era un remiendo en el tejido de mi autoestima. Con el tiempo, percibí que ya no pensaba tanto en el zapato roto de la graduación. Aquella escena, que antes me corroía, ahora parecía distante, casi apagada. No porque hubiera dejado de doler, sino porque había sido sustituida por algo mayor, el recuerdo de la sentencia, del abrazo de Santiago, de la mirada de reconocimiento en el tribunal. El eco de la risa de Ana Paula ya no me hería, era solo un sonido antiguo, sin poder sobre mí. En una tarde tranquila, me senté en la terraza con Santiago. El olor del café recién hecho y el ruido de los niños jugando en la calle llenaban el aire. Él sostuvo mi mano y dijo: «Abuela, si un día soy padre, quiero enseñarle a mi hijo a tener el coraje que usted tuvo». Sentí el corazón calentarse. No era de los apartamentos, ni del dinero de lo que yo dejaría un legado. Era de ese ejemplo silencioso, pero firme, que él cargaría para el futuro. Aquella noche, cerré los ojos con una paz que hacía mucho tiempo que no conocía. El viento frío entraba por la ventana, y el olor a lavanda llenaba el cuarto. Pensé en todo, en la costura, en los años de silencio, en la humillación del zapato, en la sorpresa de la herencia y, por fin, en la victoria de mi dignidad. Sonreí sola, una sonrisa cansada, pero verdadera. Yo ya no era la vieja ridiculizada, era la señora Celia de la Torre, la mujer que aprendió a coser hasta su propia libertad. A veces, la vida nos recuerda de forma dura que incluso dentro de la familia podemos ser heridos. Pero también nos muestra que la dignidad no se pierde cuando alguien se ríe de nosotros, ella se fortalece cuando decidimos no bajar la mirada. ¿Y tú, ya pasaste por un momento en que necesitaste escoger entre callarte o levantarte? Cuéntame en los comentarios, porque a veces compartir el dolor es el primer paso para transformarlo en fuerza. Si esta historia te hizo recordar a alguien que necesita oír sobre coraje y respeto, compártela con esa persona. Quizás sea el abrazo silencioso que ella está esperando. Y, si quieres seguir caminando conmigo en historias reales como esta, suscríbete y quédate cerca. Quién sabe, en la próxima, la historia que resuene aquí sea parecida a la tuya.